Hola a todos y todas, soy Andrés Santibáñez, pastor de jóvenes de la Primera Iglesia Evangélica Bautista de Santiago. PIEPS, les decimos con mucho cariño, y quiero darle una cordial bienvenida a nuestros hermanos y hermanas de la congregación, como también a todos quienes nos están viendo a través de las distintas plataformas virtuales. Estamos en un tiempo de convulsión, un tiempo complejo para nuestro país y no queremos dejar pasar la posibilidad de poder estar conectados. Y vamos a ocupar estos medios digitales por estos días, por esta semana, no sabemos hasta cuándo, pero queremos seguir compartiendo el Evangelio de Salvación. Y en esta reflexión que estamos haciendo todos nosotros, está pensar en cómo sigue andando el cristianismo. Y dentro de eso me puse a reflexionar en casa de cómo la sociedad mira a los cristianos. Y dentro de esa reflexión nace que siempre hay una crítica o hubo una crítica constante. Que todos nosotros vivíamos en una especie de burbuja, una burbuja protectora que de alguna manera nos aislaba de la sociedad. Y puede ser que esa reflexión o esa crítica haya tenido algo de verdad, algo de razón. El asunto es que ya hace un buen tiempo esa burbuja explotó. Y es muy difícil que alguien hoy día esté ajeno a todo lo que está sucediendo. Desde el 18 de octubre del año pasado empezamos a ver una serie de violencia. Nuestro país cambió y las calles se transformaron difíciles de estar. La violencia, el vandalismo. Después empezaron las distintas ideologías que ya vienen del año pasado y toda esa convulsión que pasó después, la opresión frente a los más débiles, los distintos abusos que hubo. Parecía que eso ya era mucho y ahora hace algunos meses, semanas, fines del año pasado, nos llega el coronavirus y la verdad es que ya se hace más difícil todo esto y tenemos un panorama muy complicado por delante. El autor Charles Colson diría, bueno, ¿y ahora cómo viviremos? Alguien diría de allá de Centroamérica, ¿y quién podrá ayudarnos? Termine usted la frase en la casa. ¿Cómo seguimos trabajando hoy día? ¿Qué es lo que debemos hacer? Tenemos la tendencia como cristianos, me parece que es una buena explicación o un buen camino, ir a Cristo, ir a Jesús, para buscar algún punto de referencia en nuestra reflexión. Y cuando hacemos esto, siento que tenemos un verdadero sentido de realidad. Y no solo eso, sino también un sentido de esperanza. Cuando leemos a Jesús desde la pluma de Juan, por ejemplo, en Juan capítulo 16, versículo 33, nos dice, aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Es interesante notar que Jesús nunca dice que vamos a estar ajenos o inmunes a lo que está pasando a nuestro alrededor, que por ningún motivo los factores externos nos van a causar presión, inestabilidad o inclusive dolor. Claramente esto no lo fue para los primeros mártires del primer siglo. Tampoco lo fueron para los primeros cristianos que sufrieron persecuciones y aquellos primeros cristianos incluso que murieron por enfermedades desconocidas. Tampoco lo fue para Jesús. Porque para nosotros entonces podría ser diferente. Lo relevante es que no solo Jesús nos da una visión de realidad o un sentido de realidad desde la Escritura, sino también una luz de esperanza. Y después de decirnos que en nuestra sociedad o donde nosotros nos desenvolvamos vamos a tener dificultades, también nos dice que Él ha vencido al mundo. Y creo profundamente, y espero que quienes me están escuchando también así lo piensen, creo profundamente que Dios está por sobre los dolores de este mundo. Creo que Dios está por sobre las dificultades que este mismo mundo o esta misma sociedad pueda autoinfringirse a sí misma. Creo que Dios sigue estando en control de todo. Cuando tenemos esta breve reflexión de qué es lo que significa Jesús o qué es lo que nos dice Jesús respecto de su palabra, podemos afirmar con toda tranquilidad que podemos vivir sin ansiedad, que también podemos descansar con plena certeza en su voluntad, que la Escritura dice que ella es buena, es agradable y es perfecta. Y también podemos reconocer en todo momento y bajo cualquier circunstancia que estamos bajo su cuidado y protección.
quiero iniciar este tiempo de reflexión con estas palabras, para que no pensemos que esto nos está ocurriendo solo a nosotros. Ha ocurrido a lo largo de la historia. Quizás por estos días estamos atravesando momentos más complicados en cuanto a los temas de salud. Y en eso tenemos que ser consistentes, tenemos que aprender a cuidarnos para también aprender a cuidar a otros. ¿Y qué es lo que dice todo este escenario a la iglesia? Y es aquí donde yo los quiero llevar en la reflexión más profunda. ¿Cómo podemos seguir viviendo una fe sin edificio? ¿Cómo se sigue teniendo esta idea de ser cristiano o cristiana sin poder asistir por estos días a una iglesia? ¿Cuándo nace esto? La primera persona que instala en el mundo la idea de ir a la iglesia fue Clemente de Alejandría en el año 190 después de Cristo. Y esto es súper interesante, es tremendamente interesante, porque los primeros cristianos, los cristianos primitivos, al escuchar esta idea de ir a la iglesia, para ellos sonaba absolutamente raro y extraño. ¿Por qué? Porque ¿cómo se podía ir a un lugar que era uno mismo? La palabra eclesía o iglesia estaba más bien vinculada a una asamblea de personas y no a un lugar o a un edificio en particular. Entonces, cuando se empieza a acuñar el término ir a la iglesia del año 190 en adelante, ¿qué es lo que dicen nuestros registros arqueológicos? Hasta el año 300 después de Cristo no hay ningún registro de templos cristianos. Entonces, ¿dónde se reunían? ¿Dónde hacían esta iglesia? Lo hacían en casa. En la Siria moderna han encontrado excavaciones que muestran casas de los primeros cristianos que albergaban cerca de 70 personas, hasta las más grandes. Y no es solamente después del año 300, en el periodo de Constantino, donde empieza a surgir la idea de los templos. Quisiera acuñar una frase que dice el pastor Fabián Ruiz allá en Argentina, en la ciudad de Mendoza, que me parece atingente en este tiempo. El edificio no es su iglesia y la iglesia no es su templo. Nosotros, todos nosotros, somos el templo de Dios. ¿Qué nos dice la Escritura respecto de esta verdad? En Efesios 5:23 nos relata el texto que Cristo es la cabeza de la iglesia. Pablo, desde el escrito a los Corintios, 1 de Corintios 12:27, nos señala que nosotros somos el cuerpo de Cristo y que cada uno de nosotros individualmente es miembro de este cuerpo. Y en Romanos, en una explicación un poco más detallada, nos dice que todos nosotros tenemos muchos miembros, pero no todos nosotros, los miembros tienen la misma función. Así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo, individualmente los unos de los otros. El edificio no es su iglesia y su iglesia no es su templo. Nosotros somos el templo de Dios. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque aquí hay un misterio. ¿Cómo es posible que nuestro cuerpo tan frágil, y por estos días que lo podemos ver con mayor claridad, estos días que nos hace de verdad ver lo frágiles que somos, que un virus puede acabar con cientos, miles de personas? En Italia en un día han fallecido más de 400 personas. Vemos lo frágiles que somos y sin embargo la Escritura nos dice a través de Pablo en una pregunta: ¿y ustedes no saben que son templo de Dios y el Espíritu de Dios habita en ustedes? Nosotros debemos saberlo. Y esto nos permite afirmar con plena certeza y tranquilidad que somos su cuerpo, que somos su iglesia. Lo seguimos siendo. Ya sea que nos reunamos o no nos reunamos, seguimos siendo la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque la cuarentena no destruye la unidad de la iglesia. Porque las prohibiciones no desfiguran el cuerpo de Cristo. Seguimos siendo el cuerpo de Cristo. La realidad del coronavirus o lo que nos ha estado sucediendo como sociedad desde fines del año pasado no desenmarcan lo que nosotros somos, en donde Cristo sigue siendo la cabeza. Si hasta fines del año pasado pareciera que la iglesia solo se enfrentaba al gran desafío de cómo ser coherente con sus valores y principios cristianos y cómo
de alguna manera todos nosotros nos transformamos en pacificadores y cómo llevamos adelante esta consigna en un mundo violento, difícil, complejo. Que ahora más encima tengamos que ver cómo seguimos siendo iglesia sin tener la posibilidad de reunirnos, es un desafío más. Frente a todo esto, pienso profundamente que el coronavirus no es el mayor desafío que tiene la iglesia. ¿Por qué? Porque creo que sí, que se pone a la lista de los grandes desafíos que tenemos. Pero si el coronavirus fuera el desafío que tiene la iglesia, bastaría con que simplemente juntemos nuestros recursos, construyamos algún tipo de monasterio o claustro y nos vamos al desierto de Atacama y vivamos aisladamente de la sociedad y problema resuelto para nosotros. Pero claramente ese no es el mayor conflicto. El mayor conflicto que tiene la iglesia hoy día somos nosotros mismos. Somos lo que entendemos inclusive como su iglesia. El coronavirus no hizo otra cosa que venir a sumarse a otros virus que quizás nosotros tenemos ya en nuestro cuerpo. Cuánta dificultad nosotros a medida que crecemos tenemos que ir lidiando con nuestra arrogancia, con nuestro orgullo, con nuestra propia ambición, que a medida que nuestro poder adquisitivo crece, cómo eso puede irse apoderando de nuestro carácter, de nuestro ser interior. Cómo no tenemos que seguir lidiando con la indiferencia respecto de aquel que inclusive puede tener menos o aquel que inclusive puede tener más. Cómo no seguir trabajando y encontrar que este es un desafío humano de la sociedad en su conjunto, de los celos, de las envidias. Pablo sintetiza toda esta realidad y lo llama los frutos de la carne en Gálatas capítulo 5. ¿Qué es lo importante de reconocer esto? Que si bien se suman a esta realidad actual de salud, de contingencia país, mundial, estas realidades personales. Lo bueno es que para esto sí que hay vacuna. Aún no para el coronavirus y la esperaremos con ansias, pero para esto sí tenemos vacuna. ¿Y cuál sería esa? La Escritura nos dice en Juan capítulo 15 una verdad y una explicación hermosa de Jesús. Él nos dice que para que haya en nosotros un buen fruto, y no un fruto cualquiera, sino un fruto que permanezca, la solución o el camino es estar en Él, estar en Cristo Jesús, que es lo que nos dice que Él es la vid verdadera y lejos de Él nada podemos hacer. Esta verdad bíblica que parece tan simple, cuando uno la lee a la luz de su propia experiencia, yo puedo ver en mi experiencia que eso es verdad. Cada vez que mi relación con Dios tiene cierto grado de cercanía, de honestidad, puedo ver que efectivamente en mi vida, en mi experiencia, mi vida tiene sentido, tiene consistencia. Y he podido ver también en mi experiencia, y lamentablemente la experiencia de otros, cómo una vida lejana a Dios hace que la vida se vuelva de alguna manera insípida, sin colores, sin matices, que puedan dar esta vida en abundancia a la cual vino Cristo a darnos. Estamos acostumbrados a ver que estos males siempre vienen de afuera, que nosotros en su conjunto somos una especie de santas palomas y que intentamos ser buenos ciudadanos, tipo Ned Flanders de los Simpsons, y que ahí está ahí todo bien, y si hay algo malo que viene, es de afuera, es un virus, es la calle, es el gobierno, son los políticos, son los empresarios, los grupos económicos, el modelo social o económico de tal o cual país. Y quizás nos falta algo de humildad para reconocer que los grandes males que este mundo tiene no están necesariamente asociados a cosas que ingresan, sino a una realidad que sale de nosotros mismos. El gran problema de la sociedad no es lo que está afuera, sino lo que está dentro de nosotros. Es por eso que a través de este video yo quisiera hacer de verdad un llamado, que debemos seguir mirando a Dios, no solo
para la salvación de nuestro cuerpo, para la salvación de nuestra salud, sino para la salvación de nuestra alma. Cuando somos capaces de reconocer en Cristo aquella respuesta, es que Jesús mismo dijo, yo he venido para que tengan vida y una vida en abundancia. En un buen chileno podríamos decir que Cristo vino para que tengamos una vida y esa vida la podamos disfrutar y vivir al máximo. Necesitamos poder traspasar la barrera de simplemente mirar a Dios como esta farmacia para los momentos críticos. Jesús de verdad vino para que podamos experimentar esta vida aquí y ahora. No como una propuesta futura de cuando nos muramos, ahí vamos a empezar a vivir esta vida en tranquilidad y paz. Y eso es lo loco del Evangelio. Eso es lo transgresor del Evangelio. Eso es lo que consideramos una buena noticia. En medio de tanta turbulencia, en medio de tanta cosa mala, viene el Evangelio y plantea una buena noticia, una noticia de esperanza, que es donde viene Jesús y nos dice, mira, frente a todo esto yo voy a estar contigo hasta el fin de los tiempos. ¿A quién no le gusta escuchar eso? Por lo menos yo sí quiero escucharlo. Y por lo menos yo sí quiero estar del lado de aquel que me provee esa paz y esa tranquilidad. La realidad de Dios no solo nos provoca sanidad a nuestra célula, no solo provoca sanidad a nuestra salud. La realidad de Dios trasciende nuestra salud, impacta nuestro corazón, impacta nuestra vida presente y, por supuesto, nuestra vida futura. Yo les quiero invitar a reflexionar en este tiempo, que la contingencia no cambie esta percepción de Dios o esta imagen relacional que tenemos con Dios. La contingencia tendrá el poder para modificar nuestra rutina cristiana y por cierto lo ha hecho y lo hará, pero no tiene ninguna autoridad para trastocar o transformar tu relación con Dios. Eso es un desafío que todos nosotros tenemos. Nosotros podremos estar en algún momento más confinados en nuestra casa, en alguna especie de cuarentena, pero Dios está en todo lugar. Dios está en los templos vacíos hoy por hoy y también está en tu hogar. Está a donde tú estás, porque nosotros somos el templo de Dios. Para ir cerrando este tiempo de reflexión, quisiera acotar algunos pensamientos prácticos. Lo primero que quisiera decir es que seamos capaces de no minimizar lo que está sucediendo en el país. Lo que está sucediendo tiene evidentemente consecuencias personales, pero si no nos cuidamos pueden haber consecuencias graves en otros. Yo les invito a que podamos ver que hoy por hoy nuestro primer acto de amor es cuidarnos para poder cuidar a otros. Seamos capaces de ver que hay grupos etarios, en este caso nuestros abuelos, nuestros abuelitos, que son quienes están más expuestos a esta enfermedad. Así que yo les invito a que seamos conscientes, responsables también, para tomar en consideración todas las instrucciones, consejos que nos va a estar dando las autoridades y también nuestros propios grupos, nuestras propias congregaciones en el caso de los cristianos. Yo les quiero invitar también a que no desafiemos a Dios malinterpretando pasajes bíblicos, que porque somos cristianos o cristianas no nos va a tocar ninguna enfermedad. La verdad es que eso es malinterpretar la Biblia. No hay ninguna realidad bíblica que nos diga eso. Muy por el contrario, tenemos que aprender a vivir sin esta ansiedad, aprender a vivir sin miedo, sin pánico. ¿Por qué? Porque confiamos en un Dios que sigue en control de todo. Y créame, nada de lo que pase está fuera del alcance de la voluntad de Dios, ya sea que Dios lo quiera o que Dios así lo permita. Tenemos que estar tranquilos bajo el gobierno de Dios. La Biblia nos dice que el que habita bajo la sombra del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Yo le invito a que tengamos esta conciencia real, que estamos bajo su cuidado. Y para cerrar y ya ir finalizando este breve momento de predicación, quisiera dejarlo con un pasaje bíblico que a mí me ha hecho mucho sentido por estos días y se los quiero regalar. Juan 14, 27 nos dice lo siguiente. Estas son palabras del mismo Jesús. Les dejo un regalo.
paz en la mente y en el corazón. Y la paz que doy yo es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Es posible vivir una fe sin edificios, porque nosotros somos su iglesia. Que Dios te bendiga, sea donde estés.